buenos días. Somos los cursantes de la Escuela Superior de Policías, diplomado en investigación policial. Soy el sargento segundo Elmer Gutiérrez Calle. La mente. La mente es como un paracaídas. Solamente funciona cuando está abierta. Les invito a que abran su mente hacia este tema, que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de seguridad para la preservación de las evidencias, las muestras, establecido por las normas jurídicas, cuyo objetivo es garantizar la integridad de la conservación e inalterabilidad de las mismas. Desde el momento que han sido recolectadas, deben ser custodiadas, transportadas, procesadas y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba, hasta su disposición final. Conforme dispone el artículo 74 y el 295 del inciso número 10 y el 12 del Código de Procedimiento Penal y el 77 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Cada sujeto por cuyas manos pase el material probatorio debe convertirse en un eslabón verificable, comprobable de la cadena y establecer marcas personales, sellos u otros medios de autenticarlo. La importancia de la cadena de custodia durante un proceso penal. La cadena de custodia de evidencias es un elemento fundamental para garantizar el debido proceso. Incluso este proceso es importante porque permite preservar las evidencias para que pueda llegar a un juicio oral con validez, que en caso de no seguir con esta cadena de custodia podría carecer de eficacia probatoria. La evidencia podría no ser admitida en un juicio por la autoridad judicial, por tanto, causa la exclusión de la prueba. Con esta pequeña introducción, doy paso al tema. Reglas de la cadena de custodio. El sistema de la cadena de custodio debe cumplir 6 reglas. 1. Debe garantizar la autenticidad de las evidencias físicas colectadas y examinadas, es decir, que correspondan al caso investigado sin lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. 2. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias o muestras en cualquier etapa del proceso es componente ineludible de la cadena de custodia de las mismas y deben velar por su seguridad, integridad y preservación. 3. Se inicia con el funcionario que colecta la evidencia, aunque sea accidentalmente o se desconozca la comisión del hecho, y finaliza con el juez de la causa y los otros funcionarios judiciales hasta su destino final. 4. Los procedimientos de custodia deben obligatoriamente aplicarse a todas las evidencias o muestras obtenidas, incluso el cadáver y los documentos e informaciones respecto de ellos. 5. Toda evidencia o muestra o su semanente, si lo hubiera, debe llegar al juicio debidamente embalada y rotulada, bajo responsabilidad de su poseedor, quien además se encarga de su conservación. 6. Todo perito o especialista que analice evidencias o muestras debe dejar en su informe o dictamen constancia escrita de la descripción detallada de las mismas, las técnicas y procedimientos utilizados, así como las modificaciones que sufrió o de las que fue objeto mencionado, si estas se agotaron o existen algún remanente. Primera fase, la colección. Es el conjunto de procedimientos y técnicas para el levantamiento,
de las evidencias o indicios que se encuentran en un lugar del hecho determinado. Puede ser realizada por intervención policial preventiva cuando el funcionario o el primer funcionario policial llega al lugar del hecho, es quien va a preservar, va a observar y va a colectar algún indicio o evidencia. Así también por la intervención de personas particulares, las cuales se encuentran en el lugar del hecho o son las que llegan anticipadamente del personal policial, y estas son las que colectan los indicios o evidencias para posterior ser entregados a los funcionarios policiales. Por la autopsia o necropsia, el encargado es el médico forense, el perito, quien va a colectar, va a tomar las muestras de un cadáver para posterior entregar al investigador especial. Así también en la asistencia de centros médicos, ya sean hospitales, clínicas públicas o privadas, donde va a existir personas que puedan estar heridas, y estas pueden llegar al centro médico y puedan presentar indicios o evidencias de un hecho criminal o delictivo. Es por eso que se registra los datos, como ser la hora, la fecha, el nombre. Así también se puede determinar mediante el análisis físico de la persona las heridas que presenta, su estado, los elementos que se encuentran en su cuerpo, la vestimenta, la ropa y demás situaciones que posterior van a hacer conocer al personal cuando éste se constituya al centro médico. Podemos observar acá un lugar de un hecho donde presenta acá indicios, evidencias que posterior va a ser colectado con el personal. Continuando con la primera etapa de colección, como anteriormente hemos visto en ese lugar del hecho que hemos presentado, el reconocimiento que se realiza para determinar la relación del indicio con el hecho delictivo. Se han reconocido los indicios o evidencias en el lugar del hecho. Posterior, se va a proteger los indicios o evidencias mediante el uso de las señaléticas, como ser numérica para los objetos y literales para los cuerpos. Así también se realiza la interpretación antes de la colección o para saber o para determinar la relación del indicio con la víctima, el autor y el lugar del hecho. Posterior, ahora sí viene la colección, cuando ya hemos tenido la hipótesis de que esos indicios están relacionados con el hecho, vamos a colectar estos indicios o evidencias. Acá ya tenemos algunos indicios del lugar del hecho que se ha realizado la colección mediante los métodos y técnicas. Acá podemos observar que tenemos algunos indicios que se han colectado del anterior lugar del hecho que hemos mostrado. Acá, por ejemplo, tenemos un hisopo con un líquido rojizo, que esto se va a llevar a un estudio de peritaje, a un laboratorio, para que puedan determinar si es sangre humana o animal y si tiene relación al autor o a la víctima. Acá podemos observar también que tenemos un vaso donde hemos encontrado, donde se han hallado huellas dactilares, que también igual va a ser embalado y rotulado para su envío al laboratorio, donde se le va a hacer un estudio técnico-científico. Voy a demostrar en esta arma de fuego la realización de la marca particular que se debe realizar cuando se colecta del lugar del hecho el objeto. ¿Esto por qué?
es importante? Es importante porque tenemos que tener certeza de que este indicio, una vez que ya sea transportado para su pericia, tiene que ser la misma, no puede ser alterada ni cambiada. Muchas veces pasan en distintos casos que son cambiados los objetos que hemos llegado a colectar. Es por eso que podemos poner una marca, una seña particular que solamente va a conocer el investigador. Para posterior de eso, tenemos que embalar. El embalado debe realizarse de acuerdo al objeto. Este tiene que ser un envase limpio, esterilizado, nuevo, además que tiene que ser de acuerdo al indicio, al tamaño del indicio. No podemos colocar esta arma de fuego en un sobre manila porque se puede salir fácilmente. Por el peso del arma puede caer o puede romperse el sobre manila. Entonces es por eso que tenemos que tener un envase adecuado para embalar los indicios. Es por eso que acá tenemos una caja donde vamos a proceder a embalar el arma de fuego. Continuando con el embalado, acá podemos observar que ya hemos embalado de manera correcta el arma de fuego, que está sujeto acá al envase, para que no, al momento de ser transportado, no esté ahí moviéndose y alterando los posibles indicios que se puede hallar en el arma de fuego. Acá también igual tenemos la muestra de un hisopo con la muestra de líquido de color rojizo, posiblemente podemos decir sangre. Igual de esta manera igual vamos a proseguir a su embalado. Como bien decíamos, que tenemos que tener los envases adecuados para ser transportados estos indicios, para que no sufran ninguna alteración o contaminación. Así también acá tenemos igual el vaso con las huellas dactilares, que igual tenemos un envase adecuado para que sea transportado, y ahorita en este momento está siendo embalado. Rotular. Se inscribe todos los datos correspondientes a la naturaleza del hecho: lugar, hora y fecha, investigadores, naturaleza de la muestra y otros. Es por eso que acá ya tenemos, para rotular ya tenemos preparados acá las características de nuestro indicio, en el cual vamos a proceder a rotular. Primero la muestra de sangre, posible muestra de sangre. Acá ya tiene las características. Así también vamos a realizar el rotulado acá anteriormente mostrado la copa de vidrio. Y acá vamos a poner la base, las características. De la misma forma vamos a poner igual por dentro las características. Esto ayuda a que sea un buen rotulado. El rotulado va a ser de la misma forma en la parte exterior. Muy bien, ya hemos rotulado. Acá podemos observar que ya hemos logrado rotular con todos los datos característicos y necesarios para nuestros indicios o evidencias. De igual forma acá y de igual forma acá. Ahora vamos a proceder
proseguir con el sellado y lacrado. Esta etapa es muy importante ya que respalda el primer eslabón de la cadena de custodio. En todo momento tenemos que contar siempre con las medidas de bioseguridad para no contaminar los indicios o las evidencias al momento también de sellar y lacrar. Muy bien, ya tenemos el sellado de los indicios en sus envases correspondientes. Muy bien, como ya hemos sellado ya los indicios, vamos a proceder al lacrar. El lacrado es cuando ponemos una seña en los envases acá en esta sobremanila, en esta caja, en esta otra caja, para que esto no sea violentado, no vea una alteración del indicio o cambio. Entonces es por eso que se lacra el envase, ya sea con la rúbrica del investigador o también algún pie de firma o sello o también alguna seña particular que puedas inscribir en el envase. Por ejemplo, en esta voy a poner unas líneas las cuales se va a notar que puede ser violentado al ser abierto de esta forma. De esa forma podemos saber que cuando rompan o abran no va a tener la misma coincidencia de las líneas al hacer este lacrado. O si no, en todo caso, también igual de la misma forma puede ir nuestra rúbrica. Una por el medio, una por el costado y otra por el otro costado. Así vamos a saber que esto ha sido alterado o cambiado una vez que ya hayan procedido a abrir, ¿no? Vamos a continuar con la segunda fase, que es la custodia, en el cual tenemos 3 puntos. Primer punto, la tenencia. El investigador especial o funcionario responsable de la División Custodia de Evidencias, para que su conservación y manejo en cualquiera de las etapas del proceso penal, deberán considerar su naturaleza química o física, tomando medidas de seguridad para su embalaje y rotulado, como pueden observar. Punto 2. Transporte. El investigador especial o funcionario encargado de la División Custodia, cuando envían o remitan evidencias físicas o muestras, son responsables de su conservación durante el traslado hasta el destino ordenado por una autoridad competente, por lo que deberán tomar las medidas necesarias para que no se altere tanto física como química. Punto 3. Con la finalidad de proteger de posibles alteraciones durante el proceso penal,
Las evidencias físicas o muestras, según su naturaleza, serán almacenadas en dependencias de la División Custodia de Evidencias hasta su procesamiento técnico-científico o disposición final. Tercera fase, el análisis. En el análisis tenemos el peritaje. El peritaje es realizado a requerimiento u orden judicial. El peritaje es realizado por un perito que es un experto en cierta materia, quien va a realizar un estudio y va a dar su informe técnico-científico, así también llamado dictamen pericial, de cierto indicio o evidencia que se ha enviado a su estudio. Así también tenemos la alicuota. La alicuota es el resto residual de cierta muestra que posterior puede ser utilizada o puede ser requerida mediante el requerimiento fiscal para otro nuevamente estudio científico. Es por eso que la alicuota es una parte importante y que tiene que ser denotada en el acta o en el informe si existe o no existe un resto de muestra para posterior peritaje a solicitudes de requerimiento fiscal. Fase 4. En la fase 4 podemos explicar 3 puntos importantes. El primer punto, medidas cautelares. Las medidas cautelares son un conjunto de acciones preventivas que se toman para garantizar la seguridad y la integridad de la evidencia recolectada durante la investigación y para asegurar que se mantenga la cadena de custodia sin interrupciones o manipulaciones. Estas medidas son necesarias para garantizar la integridad del proceso de custodia y para asegurar que la cadena se haga justicia en el caso. Continuando con el otro punto, juicio oral. ¿Qué es el juicio oral? Es una etapa clave del procedimiento de la cadena de custodia. El juicio oral es la fase en la que se presenta la evidencia recolectada. Podemos ver acá las 3 evidencias durante la investigación y se lleva a cabo el debate entre ambas partes involucradas en el caso. Durante el juicio oral, el fiscal presenta la evidencia recolectada por la policía. El acusado y su defensa tienen la oportunidad de refutar la evidencia presentada y presentar su propia evidencia en defensa propia. Es importante que durante el juicio oral se mantenga la cadena de custodia de la evidencia presentada. Esto significa que se debe demostrar que la evidencia presentada es la misma que se recolectó originalmente y que se mantuvo en las mismas condiciones en las que se encontró al momento de su recolección. Para demostrar la cadena de custodia, se deben presentar registros detallados y firmas de todas las personas que han tenido contacto con la evidencia desde su recolección hasta su presentación en el juicio. El juicio oral, el juez o el tribunal evalúa las evidencias presentadas por ambas partes y toma una decisión en base a la misma. Si se determina que la evidencia presentada es suficiente para demostrar culpabilidad del acusado, se dicta una sentencia. Si se determina que la evidencia presentada no es suficiente para demostrar la culpabilidad, entonces se absuelva el caso y puede que el sujeto salga libre. Ahora continuamos con el tercer punto, que sería el destino final. El destino final es el procedimiento de la cadena de custodia. Se refiere al lugar donde se almacenará la evidencia una vez que se haya concretado su uso en el proceso judicial. Es importante que se mantenga un registro detallado del destino final de la evidencia, incluyendo quién lo recibió y cuándo, para garantizar la integridad del proceso de cadena de custodia y evitar cualquier manipulación indebida de la evidencia después de su uso en el juicio. El formulario de cadena de custodia de las muestras.
Como podemos comenzar acá, es un llenado único. La unidad operativa, la división de homicidios, el número de caso que corresponde al tipo de caso, el código CUT que es designado posteriormente, los nombres de los investigados, lugar, fecha y lugar de la colecta, depende de qué lugar sea colectado y colectado por quién. También tiene que ingresar el nombre del fiscal, el investigador asignado al caso y la descripción de la muestra con su detalle. El documento que adjuntamos al formulario de cadena de custodia, cada documento tiene que estar acá registrado y el destino de la muestra, a qué instituto o laboratorio se ha enviado la muestra. Continuando con el llenado de la cadena de custodia. Acá podemos observar el documento para la entrega y el recibo de las muestras. Tiene que estar entregado por el investigador asignado al caso. Tiene que ingresar la firma, la fecha y hora a la cual se está entregando. Asimismo, ¿quién lo está recibiendo? Puede ser personal del IDIF, asimismo como personal del ITCUP. Asimismo, tiene que ingresar sus generales, su firma y la fecha y hora. Acá podemos observar que el documento tiene diferentes divisiones. Cada división es una entrega y un recibo que se realiza por cada indicio recolectado. Muchas gracias.